Van 5 semanas que hemos estado hablando de la oración. Esta es la sexta. La semana pasada, bueno, cada semana creo que se los he dicho, les iba a decir la semana pasada, creo que cada semana los digo. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a orar? Orar. Orar. Y si no es que no sé orar, empieza a orar. Y bueno, ya tienes algunas guías, ya hemos hablado de varias cosas. Hablamos primero de un panorama general de la oración y de cosas que Jesús habló a sus discípulos, dándoles alertas de qué deben de hacer y qué no deben de hacer, y luego terminamos llegando a la pregunta de los discípulos a Jesús diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que esto es una bendición para nosotros, porque si algo yo quisiera es poder preguntarle al Señor y escuchar toda su enseñanza. En algunas ocasiones sucede, le preguntamos al Señor y el Señor nos instruye con una respuesta. Otras ocasiones no, le preguntamos al Señor y el Señor quiere que nosotros reposemos en Él y confiemos en Él, y la respuesta nos la va a dar hasta el final. Pero cuando los discípulos le preguntan al Señor, el Señor sí les responde, y le responde: ustedes orarán así. Y hablamos de que ese es el Padre nuestro que conocemos, y que en realidad no les dijo Jesús: les estoy dando una hoja para que la lean, se la aprendan y la repitan mecánicamente cada vez que quieran orar. No. De hecho, los comentaristas bíblicos dicen que el Padre Nuestro es una oración que contiene todos los elementos de oraciones del Antiguo Testamento del judaísmo, ¿sí? Y que tiene una estructura en la cual primero es la invocación y luego después vienen 7 peticiones. Esas 7 peticiones, 3 tienen que ver con Dios, 4 tienen que ver con el hombre. Las 3 que tienen que ver con Dios son tu nombre, que tu nombre sea santificado, tu voluntad y tu reino. Y son peticiones, porque dice el Padre Nuestro, dice: santificado sea tu nombre, dice: hágase tu voluntad, venga tu reino. Le está pidiendo, le está enseñando Jesús a los discípulos: pidan estas 3 cosas, pídanlas a Dios. Y luego vienen 4 cosas que ya el hombre en general pide a Dios, y lo pide de manera plural y comunitaria, no refiriéndose a Dios, dame mi pan. Dice: danos el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Y vienen las otras 3 peticiones acerca de las deudas, no hablando, bueno, también incluye las deudas de dinero, porque Dios quiere que tengamos al lado nuestras cuentas. Incluye también, habla ahí de las deudas, está hablando de pecado y de ofensas hacia los demás. Y luego vienen las últimas 2 que tienen que ver con la tentación. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Y finalmente termina otra vez con otra exaltación a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En general la estructura es adoración, petición, adoración. Alábalo, pídele, alábalo. Y yo saqué un versículo de Salmo 51, 17, porque yo sé que a lo mejor ahora que estamos viendo esto, cuando van a ponerse a orar, empiezan a pensar: primero alabanza, luego petición, y luego alabanza otra vez, pero dice que primero el pan, primero el pan, luego después las deudas, y le están dando vuelta en la cabeza. Y les quiero comentar algo. Salmo 51, 17. Dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ese versículo, si lo pueden imprimir, si lo pueden hacer grande, ponerlo ahí cerca del lugar donde oran, sería genial. Para que ustedes se acuerden, no hay ninguna oración, no hay ningún orador magnífico que hace las oraciones preciosas, más que aquel que tiene un corazón quebrantado.
que tiene un corazón arrepentido y que se humilla delante de Dios. Ahorita lo que hicimos fue postrarnos, no fue humillarnos delante de Dios. Humillarse es en realidad reconocer nuestra condición y ir a ponerla delante de Dios sabiendo que Él es santo, puro y perfecto, y que nosotros, dice la Escritura, no digo yo, no se me asusten, que todas nuestras iniquidades son como trapo de inmundicia. Y el trapo de inmundicia en aquel entonces era referido a la toalla sanitaria que utilizaban las mujeres de aquella fecha. Eso era un trapo de inmundicia. Y a la mujer se le consideraba que mientras estaba en su periodo, estaba en un periodo inmundo y no podía acercarse a las labores normales que tenía, y era separada durante ese tiempo del grupo. Se consideraba que por el sangrado estaba inmunda esa mujer. Ese es un trapo de inmundicia. Eso somos nosotros delante de Dios. No se ofendan, mujeres, es un proceso de su cuerpo, pero es un proceso difícil, y ustedes saben que es bien difícil, porque los hombres no entendemos el embarazo, alumbramiento y todo, menos entendemos que tienen su periodo menstrual. No sabemos todo lo que sucede, pero termina finalmente reflejado en un trapo, en una toalla. Eso era lo que la Biblia consideraba trapo de inmundicia, y eso es lo que nos vemos delante de Dios cuando nos acercamos a Él sin tener un corazón arrepentido. Por eso, pongan este versículo por ahí, apréndanse, sépanlo. No, otra vez, nos aprendemos los versículos no porque es la magia con la que vamos a hacer las cosas, sino porque nos recuerdan y sabemos la Escritura para ser guiados por Dios a lo que tenemos que hacer. Así es que recuerden este versículo y entiendan. Cuando la Biblia dice que no escucha las oraciones de los impíos, es que Dios no las escucha, punto. Y dice, oye, Dios es bien malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno, puro y perfecto. Lo que sucede es que el impío no viene con un corazón contrito y humillado, viene con un corazón exaltado, tratando de fingir delante de Dios bondad. Y eso es lo que Dios no soporta. Por eso no escucha sus oraciones. Porque ustedes han de pensar y van a decir, oye, pero yo veo mucha gente que no conoció al Señor y de repente ora y el Señor le revela y se convierte. Sí, en ese momento esa persona lloró, humilló su corazón se quebrantó y se arrepintió de todo lo que estaba haciendo y dijo, Dios, ¿por qué no puedo encontrarte? Y en ese momento Dios le respondió. Por eso es importante que entendamos que lo que Jesús nos enseñó a través de esta oración es una guía, es un modelo. Y cuando estén orando, les digo las cosas porque me pasa. Cuando estén orando, no se queden enfrascados en eso de que me tengo que regresar, porque ya ando pidiendo que no me meta en tentación y no he pedido por el pan. No, alguna vez pedirás únicamente por tus problemas contra la tentación. Alguna vez únicamente entrarás en oración para alabar a Dios. Jesús nos dijo, esto es todo lo que comprende la oración. La semana pasada vimos así muy rápidamente y poquito el versículo 9 de Mateo 6. Y vamos a leer de una vez el 6, 9 y 10 para avanzar un poquito, y hoy vamos a ver el versículo 10. Dice Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Santificado sea tu nombre es la primera petición. Y el 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Son las otras dos peticiones. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos pidiéndole a Dios, pero estamos pidiéndole sobre la persona de Dios. Hasta ahí no estamos pidiendo nada para nosotros. Hasta ahí el hombre todavía no está poniendo las necesidades delante de Dios. Todavía estamos en el periodo de la alabanza, el periodo de la exaltación a Dios, con 3 peticiones para Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, y la que ya vimos la semana pasada, de santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Difícil.
Jesús les estaba enseñando a los discípulos a pedir. Yo a mucha gente la he escuchado o la veo que tiene como que tiene conflicto con pedirle a Dios. Como que nos sentimos mal de ser los que estamos, dale, pide. Pero en realidad lo que vemos aquí es que Jesús les estaba enseñando a pedir, pero les estaba enseñando cómo pedir. Y vamos a ver rapidito así varios versículos acerca de esto. Vamos a ver primero Juan 14, el 13 y el 14. Y a lo mejor, como todos estos se refieren a peticiones y cosas que queremos delante de Dios, pues son de los que más no sabemos, son de los que sí conocemos esos versículos. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y rápido, todos nos lo sabemos y decimos, dice el Señor que si le pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. En el nombre de Jesús, Señor, la casa del campestre por la que he pasado todos los días, en el nombre de Jesús, la declaro para mí. Deja tu oración ahí un ratito, ahorita volvemos a esa oración. Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Agregó algo allí el Señor. Sí dice, si pedís algo al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Pero luego les aclara un poquito y les dice, para que vuestro gozo sea completo. Vamos otra vez a la petición. El Señor no está esperando que tú le pidas la casa del campestre para dártela y que tu gozo sea feliz y completo. Y no malinterpreten, ahorita vamos a explicar esto de la petición. No vayan a estar ya pensando y apuntando ahí en su cuaderno, está diciendo el pastor que no pida cosa. No. Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice para que vuestro gozo sea completo. ¿A cuál gozo se está refiriendo? No está hablando de gozo. Sí, que su gozo sea completo, el gozo de la salvación. Cuando nosotros oramos y pedimos en el nombre de Jesús, Jesús es el puente por el cual accesamos al Padre. Y otra vez, es el camino, la verdad y la vida. En Él está completa nuestra vida y nuestra salvación, y ese gozo es completo cuando pedimos en su nombre. Y entonces el Padre lo concede. ¿Está enseñando Jesús a los discípulos a pedir? Sí, y les está enseñando cómo. Mateo 6, 8. Dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. ¿Quiénes son ellos? Este versículo está después de que Jesús les explica que no pidan como los escribas y los fariseos y como aquellos que hacían oraciones largas e interminables y que las hacían en las plazas públicas o en los lugares donde los oían y estaban repite y repite lo mismo, pero principalmente estaban parados ahí tratando de que los vieran pedir. Oh, cómo oran, oh, cuánto piden. Jesús les dice, no sean como ellos, porque lo que pidan, mi Padre ya sabe lo que necesitan. Y otra vez nos da Jesús otro pasito más en la petición. Jesús sabe lo que necesitamos. El Padre sabe lo que necesitamos. Pero aún así nos dice, pídanlo. Pero yo busqué todos los comentarios de los que pude disponer. Busqué las traducciones, busqué en el griego, y en ninguno de ellos decía, vuestro Padre sabe todo lo que quieres. Sabemos que lo sabe. ¿Hay algo que le podemos ocultar a Dios? ¿Hay algo que yo pueda decir? No, Padre, esto me lo guardo, esto es mío. No se puede. Sí lo puedes hacer y se lo puedes tratar de ocultar a Dios, como hacemos con el pecado. Pero para Dios no lo podemos ocultar. Dios todo lo sabe. Pero dice que vamos a pedir lo que necesitamos, no lo que queremos.
porque el Padre sabe lo que necesitas. Jesús les está diciendo a los apóstoles: pidan, pero pidan lo que necesitan, porque mi Padre ya sabe que lo necesitan, pero está esperando que lo pidan. Y dices: entonces no voy a recibir lo que quiero. Puede ser que recibas lo que quieres, depende de qué es lo que estás queriendo. Mateo 7, del 7 al 11. Y sí hay muchos versículos esta mañana, y creo que todos muy necesarios para entender el punto al que queremos llegar. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, se refiere a nosotros, no nomás a los discípulos, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Cosas buenas, ¿según quién? Porque si yo ahorita les digo, ¿qué consideran cosas buenas? A lo mejor para alguien, salir ahorita, ir a un buen restaurante y hacer una buena comida es una cosa buena. Y a lo mejor para otra persona no le interesa mucho. De hecho, hay muchas personas que mientras hay multitud ya no es bueno. Mejor me alejo y no les gusta. Entonces para uno es bueno ir a comer, para otro no es bueno ir a comer. ¿Según quién las cosas buenas? Según su voluntad. Porque dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre? Cuando habla del Padre, Jesús siempre habla sometido a la voluntad del Padre. Jesús, cuando habló de que el Padre y Él eran uno, no habló con los que estaban alrededor diciéndoles: mi Padre y yo somos, así como cuando por alguna situación, no sé si todos tuvimos un padre presente en nuestra casa, o un padre al que pudiéramos admirar, que a veces no éramos dignos de admiración. Pero a veces decir: mi papá hacía esto, era como que para mí, yo estuve en escuelas de paga, en escuela de paga toda la primaria, así que ya saben cómo nos traía mi mamá. Estábamos en la escuela de paga, había que promedio arriba de 9 o se acaba la beca. O sea, ya se imaginarán, los talones bien raspaditos y a veces otra parte también. Dale, buenas calificaciones, queremos 10, ¿verdad? Ahora que yo estoy estudiando, alguien me recuerda: queremos 10. Y es bueno, no es malo. Claro que no es malo, es bueno que me lo recuerden, porque quiere decir que mi vida tiene que ser consistente. Hay una materia en la que nunca me los puedo sacar, pero bueno, volví a estudiar, tomé ahora un diplomado también para aprender otro poquito, y ahí la llevo. Es con el profe que nunca me saco 10, pero al rato me saco un 10. La cosa es que mi papá, en la compañía que trabajaba, él se encargaba de todos los suministros de los aserraderos, la compañía era maderera. Entonces los aserraderos estaban en la sierra, valga la redundancia. Y mi papá hablaba por radio conmigo. Tenía un radiozote así, una cosa enorme así, con botoncitos y agujitas y todo. Y arriba de la oficina de mi papá había una antenota enorme. Y todos los sábados de tal a tal hora, lo hacía también entre semanas, pero los sábados tenía un horario fijo en el que iba a atender nada más el radio. Iba a atenderlo porque en ese horario le hablaban los de allá. Y necesitamos una sierra para la máquina tal, B27, Ahí está el papá tomando nota y todo, para mandarles lo que necesitamos: aceite para la máquina fulana, y necesitamos esto, y necesitamos lo otro, y mándenos una caja de Coca-Cola, también les mandaron todo. Entonces, cuando yo hablaba con mis amigos de mi papá, le decían: mi papá, con el radio ese habla hasta Huachochinta. O sea, a él le dio en la sierra. Y para mí era una maravilla cuando yo estaba chiquito. Entonces lo hablaba y les decía:
mi papá habla con ese radio y no tiene que hacer nada, ni pagar nada. Claro que pagaban la señal y todo, pero yo no sabía eso. Yo presumía eso con mi papá y decía, mi papá, Jesús, cuando habló del Padre, nunca hizo eso. Cuando Jesús habló del Padre y yo somos uno, era para decir, somos uno porque yo estoy sometido a la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre ha pedido que haga, yo lo hago. Por eso somos uno. Por eso hablaba Jesús de esa manera. Y por eso Jesús les decía, lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los dará. Y este versículo nos lo sabemos muy bien. Pedid y se os dará. Y lo usamos y hasta nos lo sabemos, ¿verdad? Es que en ese versículo, el pedir está en tiempo presente continuo. Porque en el griego es el presente continuo. Y significa pedir y seguir pidiendo. Entonces yo pido y sigo pidiendo. Nos lo aprendemos, Rey. Sí, está bien, sí es cierto, todo lo que les dije es cierto. Ahí en ese versículo dice pedir y seguir pidiendo. Y se te dará. Y si sigues pidiendo, se te dará. Pero dice una cosa muy bonita ahí. En mi nombre. Y el Padre dice que nos dará cosas buenas. Buenas con respecto a ¿qué? Con respecto a la voluntad del Padre. Así es que si yo vengo y pido la casa del campestre, no depende de las veces que lo pida, no depende de la fe con la que yo lo pido y la reclamo y la declaro para mí. Depende de si el Padre considera que esa casa es buena para mí. Si el Padre sabe que si me da esa casa, yo me voy a perder en las riquezas, no es algo que el Padre me va a dar. A lo mejor yo voy y la compro y la agarro porque tuve los recursos para hacerlo, pero el Padre siempre nos dará algo bueno, conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Wow. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si pedimos en su voluntad, Él nos oye. Entonces, si entendemos el versículo, podemos decir que si pedimos fuera de la voluntad del Padre, el Padre no nos oye. Y no nos oye no en el aspecto de que no nos va a poner atención, sino en el aspecto de que no nos va a responder lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos pidiendo dentro de su voluntad. Así que entonces, ¿por qué batallamos en orar? Hágase tu voluntad. Es un poquito difícil y sobre todo si tenemos un carácter fuerte, es muy difícil andar pidiendo, hágase tu voluntad, porque yo quiero hacer la mía. Y más, porque Satanás es un suplantador. ¿Y qué cosas nos dice Satanás? La semana pasada les revelé el secreto, ¿verdad? Para saber cuándo Satanás les está hablando. Van a estar atentos. Y cuándo Satanás les dice mentiras. ¿Sí se acuerdan del secreto? El secreto era bien fácil. ¿Cómo saber cuándo Satanás te está diciendo mentiras? Cuando te hable. Él no dice otra cosa más que mentiras. Así es que si estás dudando de la voz de Dios, puede ser Satanás. Busca la guía del Espíritu y debes de saber, esto es una mentira. Y entonces, ¿qué hace Satanás con sus mentiras? Te dice, tú eres autosuficiente, tú puedes, tú no necesitas, no pidas, tú simplemente logra, conquista. Ahora que está tan de moda todo esto de la motivación personal y de hecho salen chorros de motivadores personales usando versículos, haciéndose pasar por cristianos. No son cristianos. Habrá alguno que sea cristiano, pero la mayoría de los que yo he visto y los veo ahí en el Face, este cuate no es cristiano. Está enseñando a la gente a motivarla. Es muy bueno estar motivado, es muy bueno trabajar, es muy bueno luchar por tus cosas, pero siempre sometidos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos? Hay un filtro.
Y cuando ustedes pidan, ese filtro se llama mi nombre. Entonces nosotros oramos por los alimentos, damos gracias en el nombre de Jesús. Sí, está bien, es correcto. Pero ¿por qué lo estás diciendo en el nombre de Jesús? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú no tienes ese camino, esa verdad y esa vida, tu petición no llega al Padre. Sencillo. Así que por eso dice Jesús, pídalo en mi nombre. ¿En el nombre de quién? ¿De Jesús? No, de Jesús Cristo. No le quiten el Cristo. Jesús es su nombre, es el Salvador. Cristo es su oficio, el Mesías. Así que nosotros tenemos que pedir en el nombre de Jesús, Cristo, creyendo que Él es el Mesías, y en ese nombre es en el que tenemos acceso al Padre para pedir. Así es que nada más es un filtrito que puso Jesús y dijo, mira, si andas pidiendo por todos lados está bien, pero si le quieres pedir al Padre, la única manera de pedirle es viniendo en el nombre de Jesús, porque es en el único nombre que nos podemos presentar delante del Padre. Imagínense nada más, ahorita nos mandan a nosotros a ayudar a la guerra allá en Ucrania. Y como nosotros somos cristianos decididos a ir a predicar el evangelio donde sea, decimos que sí, luego. Y dicen, pero necesitamos gente que vaya. Obviamente si dices que eres cristiano y vas a ir a predicar, ahorita no te van a dejar entrar. Entonces diseñamos un plan. Como están atacando la planta de Chernobyl, los vamos a mandar como especialistas en armas nucleares y en radiación a la planta de Chernobyl. Y así es como van a entrar. Y de ahí van a empezar a predicarle a todo el mundo. Emocionados. ¿Dónde están los trajes radioactivos? No van a ir sin traje radioactivo. Pero vamos a ir a la planta de Chernobyl. Pues sí, pero no hay trajes radioactivos. Se me hace que se nos quitan los cristianos y las ganas de predicar el evangelio. Si va a ir una planta de armas nucleares, lo más que hay es radiación, y más que ahorita está todo bombardeado. Quieres el traje radioactivo para que no te haga nada la radiación, para que puedas ir como los de los rayos X, así con su trajezote, o como los que manejan ahora toda la salud de las vacunas y todo eso, que traen su trajezote así bien, porque ese traje es el que te da acceso a ese lugar. Si entras sin ese traje a Chernobyl, te vas a morir. No, más o menos Simpson no se muere con la radiación. Todos los demás sí se mueren con la radiación. Si tú vas delante del Padre fuera del nombre de Jesús, te vas a morir. La presencia de Dios nos consumiría. Y a veces nos queremos hacer loquitos. Y queremos ir en nuestro propio nombre delante del Padre. Y el Padre no nos oye. Y tiene misericordia de nosotros para no consumirnos, ni dejarnos acercar más allá de donde está la raya marcada para morir. Necesitamos ese traje antirradioactivo que se llama Cristo Jesús, y es el que nos capacita para entrar delante del Padre. Por eso Jesús dijo, el filtro para llegar se llama el nombre de Jesús. La segunda parte dice, venga tu reino. Y mire, yo crecí en un trasfondo religioso, muy religioso. Mi mamá creía que yo iba a ser sacerdote y a tablazos me mandó al catecismo. Y a tablazos significa tablazos. No crean nada más que me traía ahí como que, ándale, me acuerdo una tarde que me ocurrió decir que no. O sea, casi pierdo las muelas. Sí, en serio. Le dije a mi mamá, no me dijo. Y de repente, como máquina registradora, sí voy. Y le dije, sí voy. No, ahora no va a ir. Está castigado, no puede salir, no a su cuarto, no se puede bajar de su cama. Y como teníamos literas, pues parecía que estaba en la cárcel, ahí metido en la litera, abajo en la cama. Crecí con un trasfondo religioso y fuerte, aprendiéndome las cosas de memoria. Y cuando yo me aprendí el Padre Nuestro, decía, venga tu reino. Yo no decía, venga tu reino. Yo decía, venga tu reino, Señor. Venganza contra todo esto que no me gusta. Yo lo veía como decir, venga tu reino, era una venganza, no era. Lo que dice aquí este versículo es venga, de venir. Pero también aplica lo que hablamos de los
verbos griegos. Y aquí no está hablando de venga tu reino en el futuro. No estamos hablando del tiempo final en la venida de Cristo, que venga tu reino. Lo que dice este versículo es tu reino, que ya ha venido, que ya está aquí, y que siga presente hasta el día final de los tiempos. Está hablando en un tiempo del verbo griego que es difícil de entender en el español, que es algo como venir, seguir viniendo, volver a venir, que si lo tratamos de entender traducido a nuestros verbos es como haber venido, venir, permanecer y constantemente estar viniendo y viniendo y viniendo, pero sin haber seguido. Está fácil, ¿sí me entendieron? La forma más sencilla de explicarlo es que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios ha estado por todos los tiempos. Lo que no había sucedido es que no lo habíamos visto. No había venido, no se había acercado a nosotros. Mateo, vamos a ver 3 versículos rápidamente que nos hablan de eso, porque yo siempre pienso que no tienen hambre, así que yo les sigo y les doy y me puedo quedar hasta las 3, pero yo sé que sí les va a dar hambre. Entonces vamos a ver rápidamente estos 3 versículos. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14-15. Lo voy a decir así rapidito y seguido porque los dos es paralelo, este versículo están hablando de lo mismo. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué reino de Dios se está refiriendo? Porque ellos seguían donde mismo. Cuando Jesús está hablando estas palabras, está empezando su ministerio aquí. Después de esto, Jesús viene a escoger a los discípulos. Jesús está hablando y le está diciendo a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Pero todos seguían, aquí dice que están en Galilea. Entonces, ¿cómo el reino de los cielos se ha acercado? Pues si la capital era Jerusalén, vámonos a Jerusalén, ahí está el reino. O vámonos hasta Roma, allá está el imperio, un poquito mejor. No, Jesús les está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesús. Jesús les está diciendo: yo soy el rey y me he acercado para cumplir la voluntad de mi Padre. Jesús les está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, porque Él ya había venido y ya estaba presente en la tierra. Mateo 12:28. Dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús aquí les está explicando a los fariseos, porque Jesús expulsa un demonio y luego los judíos dicen: por Belcebú los expulsa los demonios. Y Jesús les dice: si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿cómo puede ser que el mismo Belcebú esté expulsando a los demonios? Si Belcebú es Satanás y los demonios son de Satanás. Y es donde les dice: un reino dividido contra sí mismo no prosperará. ¿De qué nos está hablando? Ese es otro reino, es el reino de las tinieblas. Y Jesús les dice: Satanás es el reino de las tinieblas, yo soy el reino de los cielos, por eso yo expulso a los demonios. Y dice: y si yo expulso a los demonios, quiere decir que el reino de los cielos está aquí. Les está diciendo Jesús: el reino ya vino, el reino está aquí con ustedes. Y vamos a ver dónde lo dice, por último, el que lo dice más claro de los versículos. Lucas 17, 20-21. Dice: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mira, aquí está, o ahí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está.
en este versículo, en este pasaje, Jesús acaba de sanar, va por una región entre Galilea y Samaria, y dice que llega a una aldea y encuentra 10 leprosos, y los leprosos vienen hacia él y Jesús les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y esa no era una frase fuera de lo común. Los leprosos era lo que tenían que hacer. La labor de los sacerdotes es que todo leproso tenía que acudir a ellos. El sacerdote certificaba, era como la prueba COVID. Iban al sacerdote, el sacerdote se certificaba que tenía lepra y entonces lo declaraba leproso y estaba aislado a partir de ese momento, fuera, tenía que salirse de la congregación. Cuando el leproso consideraba que estaba sano, tenía que ir otra vez al sacerdote y decirle: ya estoy sanado. El sacerdote, considerando el tiempo de cuarentena que había tenido y el estado físico del leproso, decía si ya estaba sano o no estaba sano. Jesús los manda como diciendo: ya están sanos, vayan a los sacerdotes. Y se van los 10, pero nada más uno regresa, los 10 son sanados. Y cuando regresa, dice Jesús: no sané a 10, y nada más uno vuelve. El sacerdote, el leproso, vuelve gozoso y alabando al Señor y glorificando porque fue sanado de la lepra. Y entonces vienen luego los fariseos, que aprovechaban todo momento para tentar a Jesús, y vienen y le dicen: entonces, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? O sea, tienen enfrente el milagro, tienen enfrente todo lo que ha estado sucediendo, y ellos vienen y le preguntan: oye, entonces, ¿cómo para cuándo? Sí, más o menos un tanto, una fecha, no necesitamos la fecha exacta, pero ¿cómo para cuándo va a venir el reino de los cielos? Y Jesús les dice: es que el reino de los cielos no va a venir con una señal que diga ahí está o allá. Dices: qué rara expresión de Jesús. Es que Jesús les está diciendo a los judíos: ustedes están demandando una señal que ya les fue dada. Ustedes ya sabían cuándo iba a venir el Mesías, ustedes conocían la profecía y el Mesías está enfrente de ustedes. Entonces les puedo decir: el reino de los cielos está entre ustedes, o sea, lo tienen enfrente de ustedes. Ahí podemos ver que Jesús está confirmando que el reino de los cielos es Él. En realidad, ¿qué es un reino? Un reino es el lugar donde un rey es soberano y tiene autoridad para ser soberano sobre ese reino. No ahorita. Hay algunos reinados todavía que así funcionan en nuestra época, pero por ejemplo, yo creo que el más famoso es Inglaterra. Y en Inglaterra ya la reina no tiene esas potestades. Tiene su título nobiliario, tiene sus castillos, tiene toda la fortuna, tiene el reconocimiento de toda la población como reina, pero el que gobierna es el primer ministro. Ya no gobierna la reina, gobierna el primer ministro. En un reinado completo, un reino normal, el rey es soberano sobre todo. Su palabra es soberano sobre cualquier cosa que diga. Si un rey bien establecido en su reino dice: el cielo es negro, el cielo va a ser negro, aunque tú voltees y digas: yo lo veo azul, muerto. ¿Cómo lo ven? Negro. Todos lo van a ver negro. El rey tiene la autoridad soberana sobre todo el reino. Jesús es el rey. Las 3 funciones del Mesías, ¿cuáles son? Se las deben de saber de memoria: verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. ¿Por qué? Porque como rey Jesús derrotó la potestad de Satanás y nos liberó de la potestad de Satanás, del pecado y de la muerte. Así es que Jesús les está diciendo: aquí estoy. A medida de que nosotros entendemos que el reino de los cielos es Jesús y que Jesús ya está presente y que Jesús está reinando, y nosotros nos sometemos nuestra voluntad a ese reinado, entonces el reino de los cielos va creciendo y el reino de los cielos se va extendiendo. El reino de los cielos no es un reino estático, no es un reino como lo que vemos nosotros, como algo físico. Si ahorita alguien nos dice: yo soy rey, ¿rey de qué? El rey de las garnachas. Bueno, gobiernas en Garnachalandia, ¿verdad? Con mis puras garnachas. No, yo soy el rey
Ven allí a Duaba. Ah, ¿de dónde? Pues de allá de los Emiratos Árabes. Ah, entonces tú eres el soberano sobre todo el petróleo, sobre todo ese desierto, sobre Dubái. Sí. No, lo entendemos físicamente. Pero el reino de los cielos no es físico. El reino de los cielos es eterno, es espiritual, es Jesús. Y es un poquito complicado, pero Jesús les enseñó a los discípulos también acerca del reino de los cielos y les enseñó cómo era el reino de los cielos. Gracias a Dios que los discípulos eran un poquito, bueno, vamos a llamarle, no vamos a decir que eran cabezones, eran un poquito difíciles para el entendimiento y preguntaban cosas porque no entendían. Entonces ellos quisieron saber cómo era el reino de los cielos y los fariseos quisieron saber, y Jesús les explica de muy diferentes maneras. A los discípulos vamos a ver 3 cosas que les dijo el Señor del reino de los cielos en parábola, y la primera de ellas es Marcos 4, 26 al 27. Si me voy a ir un poquito rápido, nomás anoten la cita y luego lo pueden confirmar para que lo revisen en casa. Si me voy a ir un poquito rápido porque todavía nos faltan varios versículos. Marcos 4, 26 al 27. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. El reino de los cielos, mientras nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, el reino va creciendo en nosotros y va creciendo en una manera que no lo sabemos. Así como dice aquí, lo dice de una semilla, que una semilla es puesta en la tierra y el sembrador no sabe cómo crece la semilla, pero al día siguiente va, como cuando le encargaban a los hijos el frijolito en el algodón en la escuela, y lo ponía uno en el algodoncito ahí mojado y ponía el frijolito y todo, y al día siguiente iba así, una ramita, así empezaba a salir una hojita. Ah, está funcionando. Y al día siguiente otra ramita. ¿Cómo funcionó? No sé, la maestra dijo que lo pusiéramos el algodón mojado, y que lo cuidara y le echara más agüita, y entonces va a crecer. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, el reino de Dios va creciendo en nuestra vida y el reino de Dios se va ampliando. ¿Cómo se va ampliando el reino de Dios? No te das cuenta. Pero cuando tú has reconocido que Jesús es el Mesías, la gente te dice: ay, es que sabes que ora por mí, yo te veo siempre tan tranquila y tan, yo no sé por qué tú estás, es que tú tienes la vida resuelta. Y resuelta de resolver, no de resuelta. Ya tenemos resuelta la panza, resuelta la papada. Tú tienes la vida resuelta, ayúdame. Bueno, vamos a orar por ti. ¿Qué es lo que está pasando? Nos sometemos a la voluntad de Dios, el reino se extiende, porque la semilla florece. Y no sabemos nosotros cómo florece. Es que el evangelio de inmediato florece. El evangelio luego se empieza a extender y a expandir. En la siguiente parábola Jesús se los explica con la semilla de mostaza. Marcos 4, 31 y 32. Dice, refiriéndose al reino de los cielos, dice: es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra. El Señor lo compara con una microsemilla de mostaza, que es pequeñísima. Es así como, ¿cómo se llaman las semillitas esas que andan muy de moda de chía? La chía, que son así bien pequeñitas, hagan de cuenta, y yo creo que todavía más chiquito que una semilla de chía. Pero el árbol, el arbusto que sale de la semilla de mostaza, puede crecer hasta 3 metros. En términos antiguos decían que una semilla de mostaza podía llegar a ser un arbusto que creciera hasta la estatura de un hombre a caballo. Así es la expresión de la medida del árbol de mostaza. Imagínate esa pequeña semilla que está en la tierra y que no te das cuenta cómo crece y florece al punto de ser un árbol de 3 metros y que aparte tiene la capacidad de que las aves vengan y se cobijen bajo su sombra. El reino de los cielos es bien pequeñito. Cuando nosotros empezamos en el evangelio, no teníamos ni idea de nada. No sabíamos ni cómo decir a la gente, bueno, batallaba, yo toda batalla, pero
batallaba para decirle a la gente, pues es que Jesús es mi Salvador. ¿Pero cómo tu Salvador? ¿De qué te salvó? Pues me salvó. Y no tenía yo claro el Evangelio. No lo compartía. ¿De dónde había salido? De una pequeña semilla de fe. En la fe de creer que Jesús es el Mesías. Y entonces empezó. Hagan remembranza de su vida cristiana. Y tiene que haber gente que llegó al Señor y que conoció al Señor por esa pequeña semillita de mostaza que el Señor puso en nuestra vida de fe. Entonces la compartimos con alguien más y esa persona lo compartió con otro y con otro y con otro. Y ahorita todos esos son un arbolote de mostaza de lo que salió una pequeña semilla de fe que Dios puso en nosotros. Así se extiende el reino de los cielos y lo expandimos. Lo expandimos porque cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, el reino se está extendiendo. Y el último ejemplo que les puso Jesús fue la levadura. Dice Mateo 13:33. Dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. O sea, aquí no dice que la mujer estaba haciendo pan y que puso levadura para que se fermentara el pan. Dice que escondió la levadura en 3 medidas de harina. Dice hasta que todo se fermentó y pues fue obvio que ahí estaba la levadura. Imagínense, la mujer la quiere esconder, quiere que nadie se dé cuenta y va y le esconde en la harina. Es como decir, ¿dónde escondemos un embarazo? En una mujer. Pues a los 6 meses se va a notar. No lo va a poder esconder por más que se faje y se ponga, se va a notar que está embarazada. Así es la levadura, aunque en otros pasajes de la Biblia se enseña la levadura como algo negativo, que un poquito de maldad leuda toda la masa y hace que toda la masa se impregne de levadura. En este caso Jesús les está diciendo que el Evangelio no lo puedes esconder. Les está diciendo la manifestación interna de cómo crece el Evangelio. Te ponemos una semillita de fe adentro y esa semilla de fe, aunque la escondas, va a dar fruto y va a crecer y va a ser como la levadura que hace que la masa se expanda. Eso hace el Evangelio en nuestra vida, eso hace el Evangelio en nuestro interior. Por eso Jesús les dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza y como la levadura. El reino de los cielos es algo que crece, es algo que no es estático y es algo que va progresando. ¿Cómo progresa el reino de los cielos? Conforme nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Conforme nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos al reinado de Cristo sobre nuestra vida y nosotros podemos extender el reino. Porque finalmente, ¿cuál es nuestra función en esta vida? ¿Qué venimos a hacer? Venimos a ser chefs, venimos a ser ingenieros, venimos a ser parte de un canal de televisión que transmite a toda la ciudad y a otras ciudades. Venimos a ser vendedores, venimos a lo mejor. Venimos a extender el reino de Dios en esta tierra. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Todos los días estamos tomando decisiones. Y más en el trabajo. Bueno, no, en el trabajo y en la casa, porque empezamos desde la mañana. ¿Qué nos va a poner? Los hombres no tanto, pero las mujeres. Decisión difícil. ¿Qué me voy a poner? Y los hacemos más simples. Sí hay que ponerse. Lo único que falta es saber qué voy a desayunar, a qué horas me voy al trabajo. Tengo una junta, ¿cómo le voy a hacer? Porque tengo que llegar y preparar información y la junta es a las 10. Y después de la junta de las 10, tengo una cita con un cliente a las 12, entonces tengo que hacer que la junta de las 10 se termine antes de las 11:30 para alcanzar a salir. Estamos tome decisiones. Y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que estar sujetas a 2 preguntitas que les voy a regalar, que les van a ayudar a entender qué decisiones deben de tomar. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? ¿Es bueno para el reino?
Y la segunda pregunta, ¿edifica el reino? Todo lo que vas a hacer en tu vida, tienes que estar seguro si es bueno para el reino y si edifica el reino de Dios. Si no cumple con esas dos preguntas, ¿para qué lo hacemos? ¿Para ganar dinero? Tú vas a perder la vida eterna. Para tener muy buena apariencia, pero el cuerpo se va a quedar aquí. El espíritu es el que se va a la vida eterna. Una vez que nosotros nos hemos convertido en creyentes, no hay otro motivo en nuestra vida más que preguntarnos, ¿edifica el reino? ¿Es bueno para el reino? Si la respuesta es sí, hágalo. Si la respuesta es sí, vaya tras esas cosas. Pero si no está seguro, pídale sabiduría a Dios. No quiere decir que por tener estas dos preguntas sencillas vamos a atinarle a todo y que todo lo que hagamos va a estar dentro de la voluntad de Dios. No, nos vamos a equivocar. Los grandes personajes de la Biblia se equivocaron. Vamos a ver Hechos 13:36. Dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Esto no quiere decir que David murió y luego después vio todo el desastre que tenemos en todos nuestros países y vio la corrupción. No, su cuerpo vio la corrupción. Su cuerpo fue a la muerte, se deshizo como el de cualquier mortal. Porque David era humano y como humano se equivocó. A veces nos acordamos más de los errores de David que de sus aciertos. Y nos acordamos de que David vio a aquella mujer que no debió de haberla visto, la vio bañándose, la codició, la mandó traer, durmió con ella. Y luego después que se dice, quedó embarazada, entonces todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces arma toda una trama para matar al esposo, y el esposo de aquella mujer era uno de sus generales. Era alguien apreciado por David y de todas maneras lo mata, lo manda, les dice a los demás, lo echan por delante y lo así como que cuando ya van a lo más fuerte de la batalla, lo ponen enfrente y luego todos se hacen locos para que lo maten. David se convirtió en adúltero, se convirtió en asesino, en mentiroso. Y esto trajo consecuencias, sí. Le dijo el profeta, no se apartará la espada de tu casa. Y tuvo problemas sin fin. Pero la Biblia dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! David se equivocó, sí, pero buscaba la voluntad de Dios. Lee los Salmos y lee la angustia de David diciendo, el pecado me consume, mis huesos duelen y se desbaratan. Y a los que les duelen los huesos saben lo que eso es. Un dolor terrible, infame. Bueno, a los que trabajan en la medicina también saben lo que eso es. Es terrible. David decía, me consume el pecado, mi pecado que no lo he confesado. David se equivocó y aún así hizo la voluntad de Dios. A veces podremos equivocarnos, pero de todas maneras busquemos la voluntad de Dios para someternos a ella. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Aunque te equivoques, porque si te equivocas, el resultado de lo que estás pidiendo, de lo que estás haciendo, no es el esperado. No va a llegar la casa del campestre. Cuando no llegue la casa del campestre, dale gracias a Dios, porque entonces no era algo bueno para tu vida. Por eso no llegó a tu vida. Demos gracias en todo y busquemos en todo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo busco que esas dos preguntitas estén siempre en mi vida. ¿Es bueno para el reino? ¿Es bueno para el reino? ¿Es provechoso para el reino? Entonces lo hago.
Hay por ahí un esquema similar que usan, que creo que son los rotarios. Tienen, no sé si 5 preguntas que dicen, contéstatelas antes de hacer cualquier cosa. Y son preguntas muy sencillas de si lo que voy a hacer daña a otra persona. No me recuerdo las 5 preguntas, pero es mejor que se hagan estas 2 preguntas: si es bueno para el reino y si es provechoso para el reino. Porque si lo hacemos porque es bueno para el reino y provechoso, nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y le estamos mostrando a Dios que queremos someternos, que nuestra voluntad la queremos someter a su voluntad, que está primero su voluntad que la mía. Entonces, aunque nos equivoquemos, Dios sabe que tratamos de hacer su voluntad y dice, pero mi hijo todavía no entiende bien. Entonces nos va enseñando y vamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios, y vamos aprendiendo que cuando vamos a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, está hablando de mí. Que den esa soberanía de Cristo sobre mi vida, para que yo haga la voluntad de Dios, no la del Padre. Y que cuando estén los momentos difíciles, porque hay una persona que siempre nos dice, cada vez que quiero hacer lo bueno delante de Dios, empiezan las broncas, y empiezan los problemas, y empieza esto, cuando más quiero caminar con Dios. La verdad es que quiere caminar con Dios, pero no quiere hacer su voluntad. Y la verdad es que siempre nos vamos a topar con la cara horrible de este mundo, lo que es este mundo. Y vamos a batallar con este mundo. Y la tentación va a estar ahí. La tentación, creo que lo hablamos unas semanas atrás, la tentación es algo que atrae. Es atraer hacia el mal. Satanás, cuando hablamos de la tentación, es que él nos atrae hacia el mal, nos seduce para atraernos al mal. Pero cuando Dios permite tentación en nuestra vida, es que nosotros tenemos que probar que nuestra fe es verdadera, que nosotros estamos firmes. Dios no nos tienta. Dios no puede tentar a nadie, porque lo vimos ese día. Dios no puede atraer a alguien al mal, porque Él no tiene mal y Él no puede ser mal. Entonces Dios no te tienta, pero sí permite que seas tentado, y que seas tentado para probar tu fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la palabra para que podamos resistir la tentación. Y el último versículo, con este vamos a terminar. También les recomiendo que se lo aprendan. Apréndanselo o imprímanlo y pónganlo ahí cerquita de donde lo puedan ver seguido. Dice 1 Corintios 10, versículos 13 y 14. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hasta que no hayamos sometido nuestra voluntad completamente al señorío de Cristo, no vamos a estar en el reino de Dios. Y la Escritura nos dice que cuando nosotros hemos venido al conocimiento de Jesús como el Mesías, entonces el Padre nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo Jesús, al reino de los cielos. Y nos traslada ahí para que nosotros voluntariamente nos sometamos en ese reino y ahora vivamos en el reino de la justicia, en el reino de la paz, en el reino de la salvación y la vida eterna. Cuando nosotros no nos queremos someter al señorío de Cristo, nuestra voluntad nos va a llevar a recibir de nuestra propia voluntad nuestros resultados. Cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, esperamos recibir de la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que el Padre nos va a dar? Aquellas cosas que son buenas para nosotros, según la voluntad del Padre. ¿Y qué va a ir pasando con esto? Nosotros vamos a ir conociendo de tal manera la voluntad de Dios, nosotros vamos a ir conociendo de tal manera el reino de Dios, que mientras más maduremos, más vamos a conocer su voluntad.
Mientras más conozcamos su voluntad, más vamos a poder permanecer en el reino. Y mientras más permanezcamos en el reino, vamos a ir siendo más perfeccionados por el Espíritu Santo día con día con día. Así es que, ¿qué tenemos que orar? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Y otra vez la pregunta. Entonces, cada vez que ore tengo que decir, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. No tiene que pronunciar esas palabras. Con que usted llegue delante de Dios, adore a Dios, alabe a Dios, acuérdese de aquel versículo que leímos ahorita que dice que Dios ya conoce su necesidad. Dios ya sabe cómo viene usted a pedirle. Y Dios ya sabe si viene sometido a su voluntad o no a su voluntad. Si viene sometido a su voluntad, Dios le va a conceder lo que va a pedir. Si usted viene sometido a su propia voluntad, Dios no le va a conceder lo que está pidiendo. Y me acordé de en una ocasión que trabajaba yo en una empresa que me iban a mandar a vivir a Pachuca y yo consideré, esta es la oportunidad. Obviamente, ¿qué oportunidad veía yo? Primero, un muy buen ingreso. Segundo, progreso profesional. Y tercero, vamos a ir a otra ciudad a compartir el Evangelio. Eso era lo último que estaba considerando, porque yo me hacía el muy espiritual diciendo, ay, y allá en Pachuca vamos a ir a compartir el Evangelio. Pregúntame cuántas veces oré por eso. Como 3 veces. Y yo ya estaba seguro que era de Dios. Yo ya estaba seguro que era la voluntad de Dios y que nos íbamos a llevar a vivir a Pachuca. Y tan seguro estaba que me lo llevé a Pachuca. Y le dije a mi jefe, para que sea fácil la transición, puse mis condiciones, o sea, necesito esto, que ustedes me paguen la renta de la casa, que ustedes me paguen la mudanza, desde el momento en que yo esté allá, que se haga efectivo el sueldo que platicamos, todo mi pliego petitorio. Y yo estaba muy seguro ya que todo está, vámonos. Nos fuimos a Pachuca, me llegué a mi familia, mis hijos estaban chiquitos. Y cuando llegué, que muy suave, empezamos, tuvimos unos días en el hotel, en lo que encontramos un departamento amoblado, rentamos el departamento, pues era más bien como una casa en condominio, agradable, bien, todo iba muy bien. El Señor está respaldando. ¡Wow! Ahí vamos. El fin de semana me habla mi jefe y me dice, oye, campeón, ¿qué se llama? Oye, campeón, necesito que te vengas. ¿Cómo que me venga? Es que nos vamos a ir a Los Ángeles, campeón. Aparte era de por allá, ya identificaron de dónde era. Nos vamos a ir a Los Ángeles, campeón. Vamos a ir para allá, y va toda la compañía. Pues ahí vengo. Dejo a mi familia ahí en Pachuca. Le doy un curso intensivo a Sandra de, este es un carro estándar, mira, primera, segunda, tercera, cuarta. Le digo, pero Pachuca es un pueblo de segundo, porque mete segunda y ya saliste del pueblo. O sea que no vas a necesitar la cuarta. Nomás primera, segunda y a lo mejor a veces la reversa. Le enseñé en lo que quedaba del fin de semana a manejar. ¿Y el mercado? No vimos dónde el mercado, dónde está esto. Le dije, mira, aquí, gracias a Dios, los taxis eran muy baratos, no había Uber. Estén sacando cuenta, no había Uber. Los taxis eran muy baratos, 5 pesos del mercado y todo. Sí, pero váyase sola porque yo ya me voy. Yo me regresé. Ahí voy a Los Ángeles a la junta. Me hace una jugada bien suave mi jefe para ir a Los Ángeles. Porque la compañía a la que íbamos a Los Ángeles se estaba asociando con la compañía que yo estaba. Y aquella compañía en la negociación dijeron, nosotros queremos que Arturo sea el que maneje el proyecto nuestro. Y mi jefe dijo, no. Entonces parte del plan de mi jefe fue mandarme a Pachuca para que yo no manejara el otro proyecto que él no quería que yo manejara. Y entonces, vamos a Los Ángeles, le voy a hacer una jugada igual. Muy buena. Todos así de traje y todo, y yo en playera. No, vamos a ir informales, campeón. Todos así.
allá son bien informales, son americanos, así son los americanos. Y llegaba y me subo al avión y a todos en el avión y todos de traje. Y yo con playera. Dije, pues nice, total. El Señor va a hacer lo que va a hacer, y si me voy a Pachuca es porque es del Señor. Yo no seguía aferrado. Nos aventamos allá toda la semana, regreso y dice, oye, no te vayas a ir porque tenemos curso el lunes. Vamos a tener un seminario, vamos a tener curso. Y otra semana mi familia ahí en Pachuca solos y yo acá en Juárez. Para no hacerles el cuento tan largo, porque todas las cosas fueron sucediendo, ya se imaginarán que Sandra estaba feliz. Digo, sí estaba feliz porque andaba de vacaciones, pero con toda la carga encima. Finalmente al mes, se supone que iba a estar yo en Pachuca, nos regresamos. Yo ya fui por ella y nos trajimos todo lo que nos habíamos llevado. Y ahí vengo de regreso. ¿Y a qué creen que vengo? A que renunciaran. Ya el plan era ya que venga de regreso, y ya habían arreglado todo lo que querían arreglar, habían repartido lo que querían repartir. Y regreso yo y, oye, no, pues es que ya, mira, ya nos acomodamos, entonces fírmale. No, bueno, y otro lío ahí de que me pagan, no me pagan, me voy, no me voy, etc. Terminando la historia rápidamente, me quedé sin trabajo. Y yo todavía decía, Señor, ¿y la ida a Pachuca? ¿Quién va a predicar el evangelio en Pachuca? No, es que el Señor dijo, te estás equivocando. Esa es tu voluntad. Tú querías ese trabajo, tú querías irte ahí, tú querías el carro que pediste, tú querías la casa que estabas pidiendo, tú querías ese sueño. Pero yo no te mandé a ningún lado. Y me quedé sin trabajo. ¿Y qué creen que le pasó a la compañía? La cerraron. El proyecto que yo manejaba, que era el de las carrocerías, se vino a pique. La competencia le ganó un contrato que teníamos y se acabó. Una compañía que era nuestro mejor cliente se asoció con otra y decidieron ahora que el proveedor era otra persona. Estábamos asociados con una compañía americana, y la compañía americana, como no cumplieron los contratos con las ventas y todo, la compañía americana demandó que le pagaran lo que decía el contrato. El contrato decía, si no se logra todo esto, pues la indemnización es de tanto, tuvieron que pagar esa cantidad. Y la compañía cerró. Y yo dije, Señor, el tonto de yo, creyendo que andaba haciendo el mundo y yendo a las naciones a predicar, cuando tú querías otra cosa. Y aparte de que yo me equivoqué, me protegiste y me sacaste de ahí en un momento en que me pagaron la indemnización y económicamente me protegió para que no fuera. Cuando ya no había que repartir, cuando terminó la compañía, echaron a todo el mundo para afuera como pudieron, porque no tenían para pagarles. Algunos se cobraban con las máquinas, dijeron, yo me llevo esta máquina, pues sácala. Tuvieron que contratar grúas y hacer toda una de cosas, gastar dinero para llevarles una máquina con la que pudieran trabajar y empezar un negocio. Y yo ya me había acomodado en otro negocio. Es que aunque te equivoques, Dios te va a guardar. Cuando en tu corazón está hacer su voluntad, aunque te equivoques. Así es que oremos, hágase tu voluntad, venga tu reino, pero no con las palabras, con la condición del corazón, de que el Señor vea que mi anhelo es que venga su reino a esta tierra. No por lo que me van a pagar en Pachuca, sino porque yo voy a compartir el evangelio con el que tenga que compartirlo. Porque yo le voy a hablar a quien le tenga que hablar. Porque me va a dejar despertar a las 3 de la mañana para estar orando por quien yo no pensé que iba a estar orando. Y que se haga su voluntad, no mi voluntad. Y entonces, a lo mejor aparece la casa del campestre. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él te va a proteger, Él te va a cuidar. Y tus deseos se van a ir transformando a los deseos del reino de Dios. Y de repente, puede ser que para ti sea bueno tener una casa en el campestre, porque tú vas a ser testimonio y bendición
porque es bueno y provechoso para el reino. Cuando sea la voluntad de Dios, no cuando sea tu voluntad.